fratelli e sorelle, buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo. Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Buscamos en el diccionario de la Real Academia Española de Letras y nos encontramos con la siguiente definición. Liliputiense, por alusión a los habitantes de Lilliput, imaginados por Jonathan Swift, 1667-1745, en sus viajes de Gulliver. Adjetivo, dicho de una persona, extremadamente pequeña o endeble. También utilizado como sustantivo. Sinónimos, diminuto, enano, pigmeo. ¿Y qué pasa si nos sentimos aludidas y aludidos? Es más, ¿qué pasa si en vez de un epíteto que recibimos, lo transformamos en una decisión? Queremos ser liliputienses. Tomamos nuestro lugar. Lo hacemos parte de nuestra identidad, como referencia de nuestras fortalezas y también de nuestras debilidades. Podemos pensarnos en forma compleja, es decir, pensarnos en forma no dicotómica, como buenos o malos, como unos contra otros, o en todo caso, podemos problematizar esta mirada, el punto de vista, la divisoria de aguas. ¿Qué es lo que queremos que nos ponga de un lado o del otro? Cuando usamos algunas palabras abstractas, como corrupción, seguridad, pobreza, inflación, déficit, amor, ¿en qué contexto estamos hablando? ¿Desde qué realidad cotidiana? ¿Desde qué mirada? No porque todo sea relativo, porque no vayamos a distinguir entre el bien o el mal, pero vamos a problematizar desde dónde lo hacemos, para aclararnos, en todo caso, a quiénes beneficia tal o cual forma de ver las cosas, y no terminar siendo convidados de piedra. Esto es Noticias desde Lilliput, y yo decidí ser Andrés Lagota. Sí, decidí serlo de una vez por todas, porque lo sufrí en la escuela, en el colegio. Andrés Lagota. Señor Lagota, pase al frente. Y desde el fondo se escuchaba la gota que rebalsó el vaso. Sí, soy la gota, que de tanto caer termina rebalsando el vaso. Gota a gota se hace la tormenta. Los nadie negros abrazan sus dagas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Uno de los hechos centrales de la semana fue el veto del presidente a la recomposición jubilatoria que había votado el Congreso con amplísima mayoría en las dos cámaras. ¿Recomposición? ¿Para qué, no? Si va todo fenómeno. Hacemos que la devaluación de diciembre se pierda en el Triángulo de las Bermudas, le achacamos el efecto arrastre a los que vinieron antes, asumimos a principio de mes, pero recién nos estábamos acomodando y listo. Navidad, Año Nuevo, Reyes, nos olvidamos de diciembre y las jubilaciones vuelan. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Esto le decía el presidente a Luis Majul en la entrevista que le hizo en el canal La Nación Más hace unos días. La pregunta que nos hacemos más allá de que vayamos varias veces por día al espejo a ver si nos vieron la cara y se dieron cuenta
es ¿por qué tanta sobreactuación, no? Porque la recomposición que se propone para los jubilados termina siendo un 8% más o menos. No pasaría de 14.000 pesos. Entonces, ¿por qué tanto grito, tanta puesta en escena? Les gusta sobreactuar, les gusta sobrecumplir. Sí, y si es con el Fondo Monetario, más, imagínate. Según chequedo.com, en el primer trimestre de 2024, el gobierno sobrecumplió con la meta de superávit primario que tenía de 962.400 millones de pesos que había establecido en el acuerdo con el FMI. En marzo de 2024, el gobierno acumuló un superávit primario de 3,3 billones de pesos. Billones de pesos. Casi 4 veces más, devaluación mediante, ¿no? Mientras que en el acuerdo con el fondo, en el Banco Central tenía que haber, en el primer trimestre de 2024, 6.000 millones de dólares de reservas, para ese periodo, el Banco Central sumó, de acuerdo con datos oficiales, 9.000 millones de dólares, sobrecumpliendo el objetivo en más de un 50%. ¿Cómo lo hizo? Motosierra y licuadora. Puso una publicidad que decía, comprando una motosierra, llévate de regalo una licuadora. Dice motosierra y licuadora, o sea, digamos, una promo. Motosierra es recortar gastos y licuadora es licuar básicamente los salarios, licuar los pesos. Me parece nada gracioso. O sea, vos podés estar a favor o en contra de la idea de que hace falta un ajuste y un ajuste feroz. Ok. Ahora, de la licuadora, el 35% del ahorro se aplica por el ajuste sobre jubilaciones. Entonces, digo, ¿es un chiste? ¿Es gracioso? Esta explicación es del programa de María O'Donnell, Tarde para Nada. Desde la Casa de Gobierno de Lilliput muestran la ristra de motosierras y un licuado multifrutas. Jubilaciones, pensiones, sueldos estatales, universitarios. Hasta los funcionarios del fondo dudan sobre si la situación va a aguantar, porque lo que les interesa a ellos es cobrar. Y para eso, básicamente, tiene que haber a quién cobrarles. Ojo, muchachos, no se guarden la comida porque se vence y hay mucha gente con hambre. Hablando de gente con hambre, parece joda, pero no es. Es Lilliput. Pasan estas cosas. En la cena de Mirta Legrand, sí, en la mesaza de la reina madre, la conductora del programa tiró una frase que yo creo que le compite a aquella otra famosa frase del dirigente de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, que dijo cuando recién asumía Carlos Menem en el año 1990, tenemos que dejar de robar por 2 años. Bueno, ¿cómo le competís a la frase de Barrionuevo? Quedó grabada en el bronce. Después de un reinado absoluto, por casi 3 décadas, la reina madre, Mirta, vino a destronarlo y salió con los tapones de punta. Hablando de la situación social del país, les habló a los funcionarios de Lilliput. Escuchen esta frase. Hay gente que hay durmiendo en la calle. ¿Sabes qué pienso yo? Habría que tenerlos una semana sin comer. A ver qué se siente, sí. ¿Qué se siente al no comer? A los dirigentes. Dolor. Eso es terrible. Liliputeadas. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Liliputeada. Evento que nos ayuda a contar lo que pasa en una tierra que a menudo nos duele, pero que queremos entrañablemente. A todo esto, la frase de Héctor Alterio en la película Caballos Salvajes también quedó para la posteridad. En el próximo episodio vamos a recordar esta película, Caballos Salvajes. Aprovecho para recomendarles Imágenes que te cuento. Es un canal de YouTube de Guillermo Fernández. Tiene algunas perlitas imperdibles. Véanlo. Y les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de alguna otra frase famosa que podamos definir, que podamos usar para contar qué es una liliputeada? Aprovechen para dejarlas en los comentarios de Spotify o en nuestras redes sociales. Bueno, y ahora nos conectamos con Santiago Kalinowski. Él es lingüista, es lexicógrafo,
Es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, es columnista en Radio Con Voz y también hace un podcast que se llama Hablando Mal y Pronto. Te damos las gracias, Santiago, por ser parte de este primer episodio de Noticias desde Lilliput. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, y te quiero dar las gracias por aceptar ayudarnos un poco a encontrar nuestra identidad. Este es el eje de este primer episodio, ¿no? Porque últimamente se está hablando mucho de nosotros y queríamos preguntarte si podías contarnos un poco qué son los liliputienses. Bueno, claro, ahí hay una obra literaria muy famosa que son los viajes de Gulliver, ¿no? De una obra de 1726 que cuenta los viajes de el personaje principal, Lemuel Gulliver. Y entonces, claro, viene viajando y en un momento naufraga y termina en un lugar llamado Lilliput, donde los liliputienses, que son los que habitan en ese lugar, miden 15 centímetros de alto. Entonces, claro, quedó un poco esa palabra asociada a la pequeñez, ¿no? Claro. La cosa muy chiquitita. Después el tipo naufraga y termina en un lugar donde los habitantes de ese lugar son 12 veces más grandes que Gulliver. Es un lugar que se llama Brobdingnag. Y esa no quedó después, no pasó a como si fuese a la cultura general, quedó solo la de los liliputienses, que son chiquititos. La de los gigantes no quedó. Ahora, viste que últimamente se está usando la palabra, los liliputienses, son liliputienses, agenda liliputiense, un poco así despectivamente, no solo en el habla más popular, sino que se está usando desde un cierto lugar de poder. ¿Se usa como referencia de qué, liliputiense? No, bueno, se puede adaptar a lo que sea. Cualquier relación metafórica que se puede establecer con lo pequeño, digamos, y ahí tenemos también todo un estigma que siempre cae sobre los enanos. Ser enano está estigmatizado en la cultura, han sido desde hace siglos, digamos, personajes de los cuales reírse, ¿no? Y es un estigma que sigue sufriendo hoy la gente que tiene esa condición, que creo que se llama condroplasia, pero no me citen, googleenlo, perdón, no quiero equivocarme. Quiero decir que en la cultura existe toda una connotación negativa del hecho de ser pequeño, de ser muy bajo, qué sé yo. Y eso se aprovecha discursivamente en contextos de mucha polarización para tratar de instalar como si fuese un eslogan reconocible. Ahí me parece que es bastante un hallazgo, porque no estaba en el mapa Gulliver, tanto como para que todos de hecho, yo tuve que salir en la radio hablando de los liliputienses, porque, como vos decís, la referencia no está tan disponible. Yo lo comparaba con el libro de Rabelais, que es Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Entonces, vos tenés el adjetivo en español pantagruélico, ¿no? Que es algo como, también hay un tema del gigantismo ahí, entonces normalmente se habla de comida pantagruélica porque en Rabelais hay como todo un despliegue así de consumo de comidas excesivo de estos gigantes, uno es el hijo del otro, bueno. Y en inglés armaron el adjetivo con el otro personaje, con Gargantúa. Entonces el adjetivo en inglés es gargantuan y en español es pantagruélico. Mirá vos. Y ahí, sí, es raro, porque esas cosas, bueno, las deciden los hablantes medio si no se sabe cómo. Y está la escena, la referencia en la cultura popular más conocida que yo pude encontrar es la de la escena de Kill Bill, cuando Daryl Hannah, el personaje de Daryl Hannah, le lleva la serpiente a Michael Madsen, el personaje de Michael Madsen, que está viviendo ahí en una especie de tráiler en el desierto, y le dice, esta serpiente que te traje es capaz de entregar una cantidad
y diríamos en español pantagruélica, de veneno en una sola mordida, pero ella dice gargantuan, from a single bite. Entonces, esas cosas que suceden en la literatura luego pueden pasar al léxico general, más o menos general, dependiendo un poco del caso. La verdad que la obra de Swift es muy conocida, pero no es tan... Es toda una alegoría, ¿no? Imagínate que el tipo gigante viviendo entre los enanos se mete en una disputa de poder con un país del país de enfrente, que también tienen el mismo tamaño, entonces él se convierte como una especie de arma para mover el equilibrio, podríamos decir hoy con palabras de hoy, geopolítico, ¿no? Porque imagínate, tienen el gigante... Un disuasor sería. Claro, como que hay toda una guerra entre los liliputienses y los del pueblo de enfrente que se... Es muy interesante como metáfora porque esa guerra además es sobre cómo romper los huevos. Si se rompen de arriba o se rompen, o sea, de la punta más chica o de la punta más gruesa. Claro, entonces, claro, es toda una disputa fratricida, terrible, sobre una estupidez. Entonces ahí hay toda una declaración de Swift sobre las disputas entre los países y la política en general. Claro, es gracioso. Claro, que eso además pasó como literatura infantil, pero en realidad es una lectura muy satírica de la realidad que estaban viviendo en ese momento entre Inglaterra e Irlanda, porque Swift viene de Irlanda. Sí, tenés la obra la tenés mucho más fresca que yo. Bueno, porque tuve que repasar un poco a ver por qué me estaban llamando liliputiense. Ahora, Santiago, vos hay algo que planteás recién que me dispara una idea interesantísima, porque estas palabras o incluso las historias tienen una apropiación en el habla popular. Usamos o no usamos determinado término para determinada cosa. Pero en este caso, además de haberse instalado en determinado momento liliputiense y después desvanecerse y demás, se está enunciando desde un lugar de poder, con lo cual también ubica al otro, o sea, se le asigna como una calificación de disvalor, de algo malo. No, bueno, además ojalá fuera liliputiense el insulto, ¿no? Que vemos hoy porque digamos, lo que estamos viendo, no solo, esto no es patrimonio de Argentina, digamos, estamos viendo una polarización discursiva, que hay como una especie de retórica de la repugnancia que anda dando vueltas, que les está rindiendo, que tiene que ojalá se quedara en referencias literarias. Estamos hablando de, por ejemplo, referencias al sexo anal como una forma de humillación, desde el mismo lugar de poder del que vos estás hablando, vienen referencias a eso, ¿no? El culo y lo anal como una especie de provincia donde unos humillan a otros, ¿no? Con todo lo que tiene eso de homofobia y de estigma sobre la sexualidad humana. Uh-huh. Entonces, eso lo estamos viendo. Tenemos casos de ese mismo tipo de despliegue discursivo que se ve que ya forma parte de una especie de como de un decálogo, ¿no? Como si hubiese un manual de comunicación que se van pasando. Un manual de estilo, ¿no? Un manual de estilo, el manual de estilo de los nuevos gobiernos estos, y tenemos instancias de esa discursividad en Brasil, en Estados Unidos, en Europa hay diversos ejemplos. Entonces, a mí me parece que es una... Sí, mi duda hay como una idea no una idea, porque la verdad que lo fueron logrando, como que ese tipo de declaraciones, como digo, violentas, repugnantes y demás, logran saturar el espacio público, ¿no? Logran instalarse y capturar la agenda de lo que se dice. Pero ahí tenemos también, no sé, yo me imagino, por lo menos me reservo para mí la idea de que esa es una gran pirotecnia discursiva que, como cualquier show de pirotecnia,
durante media hora no te deja ver otra cosa, durante una hora lo mismo, pero viste, si van 3 horas de pirotecnia, vos empezás a mirar para los costados y empezás a decir, bueno, ¿qué pasa con ese ruido? Ya estoy harto, ¿no? Es como el grito del tero, ¿no? Que sale corriendo lejos del nido para distraerte. Bueno, puede ser una maniobra de distracción, pero para mí lo que hace es eso, ¿no? Captura está todo el periodismo hablando de algo que es en realidad una porción muy chiquitita, ¿no? Y eso, no sé cuánta vida tiene, no sé cuán sostenible es la cursividad de la pirotecnia, del exabrupto. Es una pregunta que se me plantea. Tomando esto de las preguntas, está ahora también muy en boga que en realidad la disputa y en lo discursivo da un marco para cómo miramos las cosas. La disputa no es sobre los hechos, sobre lo que es verdadero o no, sino sobre cómo conocemos. Y entonces esta forma de calificar ya me ubica a un otro que no opina igual que yo como liliputiense. No, bueno, claro. A mí me parece que estamos en un momento en el que la verdad está degradada. Esto yo lo suelo decir mucho en las clases de escritura académica, porque la escritura académica, el horizonte final que tiene es la búsqueda de la verdad y el avance del conocimiento. Entonces, claro, yo les digo esto a mis alumnos de 18, 20 años, y ellos ven que aparentemente lo que vale no es la verdad, es cuánto se replica lo que uno dice, ¿no? Porque uno ve posturas que son manifiestamente falsas, pero no hay ninguna motivación de quien la da a circular para dejar de decir eso que es falso, ¿no? O esa estadística que es manipulada, por ejemplo. Porque lo que importa es cuántas veces se replica eso. Y qué impacto puede tener eso en algún tipo de movimiento de acceso o mantenimiento del poder. Entonces, ahí la verdad y la forma de conocer, bueno, me parece que quedaron en un segundo plano, ¿no? Lo que importa ahora es cuántos retweets y si te hicieron el ratio o no te hicieron el ratio. Cuando vos pones una publicación en X, si resulta que tenés más respuestas que likes y retweets, quiere decir que esa publicación fue un fracaso, ¿no? Y si tenés, y por más virulentas que sean las respuestas en contra, si vos tenés el doble de likes y de retweets que de respuestas, resulta que esa es una publicación exitosa. La verdad dejó de estar en el horizonte. Pensaba que, por un lado, esto se mueve en el plano de las redes, que tiene un público, depende qué red, más o menos masivo. Pero a la vez, el formato de caratular a una persona viene desde la época medieval, viene desde antes, desde los griegos, la Ilíada y la Odisea, y como formato permite a la cultura más amplia, a la cultura de grandes masas, entender, este está de este lado, este está de este otro. Nada más que esto está replicado ahora mucho más por las redes. No, bueno, claro, las redes dan un vehículo que tiene sus propias reglas, pero lo que yo hice una entrevista con Jairo Stracha en Buenas Tardes China precisamente porque vi que el problema al que se enfrentaban las estrategias de comunicación actuales tenían que ver, y la verdad que acá hay una especie de exceso de mi parte que me puse a ver, qué sé yo, obras clásicas sobre Homero, la Ilíada y la Odisea de Milman Parry de los años 30, por todo un estudio sobre los epítetos y qué sé yo, porque me pareció que había ahí un problema solidario, ¿no? Tenemos que armar una historia, un relato desde posiciones de poder, ¿no? Como estrategia de comunicación, tenemos que armar un relato en el que haya personajes positivos y personajes negativos, como los villanos de Bond. Todos los villanos de Bond tienen algún tipo de marca física, tienen cicatrices. El único que zafó un poco de eso fue Javier Bardem, que le hicieron algo que se tenía que sacar los dientes, ¿no? En un momento se saca los dientes y ahí se le deforma toda la cara, pero eso le permite
filmar toda la película sin tener el maquillaje puesto. Pero en general, siempre que hay en toda la película de Bond, los villanos tienen marcas, cicatrices, marcas físicas que los identifican como los malvados. Y esas marcas físicas, si uno se pone a mirar, es también, qué sé yo, cuando se hablaba de el Cid, se decía que tenía una barba muy vellida, muy tupida, porque la barba era un signo de hombría, madurez, qué sé yo, valentía, lo que sea. No estaba bien, estaba muy estigmatizado tener una barba medio despoblada en la Edad Media. Entonces, esta forma engarza en aquellas tradiciones. Se habla mucho de, ¿y cómo puede ser que alguien con una mirada tan descabellada, con una forma de expresarse tan rupturista, gane adeptos, se haga masivo? Y en realidad está incorporando mecanismos que tienen efecto comprobado hace miles de años. Claro, yo lo que diría ahí es, dudo mucho que los tipos se hayan ido a leer el Cid y la Eneida y todo eso para después de establecer que tenían que crear epítetos que fueran identificables visualmente para ayudar al establecimiento de los roles dentro de una historia compleja. Digamos, dudo mucho. Lo interesante es que sin haber hecho eso, sin haber estudiado la historia de la literatura, se enfrentaron a un problema similar de tratar de crear un relato que básicamente vive en el aire, ¿no? Donde resulta que el villano es el que se tiñe, por ejemplo, qué sé yo, el del Tinturelli, qué sé yo, cómo le dice a uno que se tiñe. Bueno, resulta que parece que hay un valor sobre teñir o no teñirse el pelo que está estigmatizando. Aprovechando una cosa que puede haber ahí en la gente, que les permite identificarlo rápidamente. Hay una cosa también, no sé, como casi humorística, como del viejo maltrato escolar, o ¿no? Una cosa medio como hasta pueril. De bullying. Del bullying, como le dicen ahora, que tiene busca ese rendimiento, ¿no? El rendimiento de volver visibles los roles en un relato complejo. Entonces, claro, los infantes de Carrión no tenían la barba del Cid. Los infantes de Carrión eran estos nobles de pacotilla que andaban ahí, se creían que eran mejores que el Cid, pero eran cobardes. Y el Cid, cuando los bardea, como se decía en esa época, les mesa la barba, es decir, les arranca un pedazo, daba el manchón, ¿viste? Sin pelo. Y eso era una forma de, como una cosa parecida a lo que hacía Don Segundo Sombra, ¿viste? Que te metía un tajo en la frente donde no te pasaba nada, no te ibas a morir, porque ahí en la frente hay pura piel, pero te dejaba marcado. Uno llevaba visible la marca de la vergüenza. Bueno, eso mismo hacía el Cid con la barba. Y bueno, mutatis mutandis, ¿viste? Como hay que decir, finalmente parece que en estas estrategias de comunicación actual se cruzan necesidades solidarias, ¿no? Como decir, bueno, vamos a tener que... creemos los villanos. Bueno, ¿cómo tienen que ser los villanos? Y tiene que estar teñido, tiene que ser enano, gordo, petizo, no sé qué. Tiene que ser cruel. Entonces aparecen juegos con los apellidos, con lo del Ali Depósito, la bicha cruel. Había varios ahí dando vueltas. Y parece una estrategia bien clara que no por rudimentaria uno tiene que subestimarla. ¿Es posible salir de esta forma tan irritante de comunicarnos? ¿Alcanza con que yo al vocero presidencial le diga Adorno en vez de Adorni para contrarrestar este juego? ¿Es solo un tema de la manera en cómo hablamos entre nosotros y nosotras? ¿O hay otra cosa más? ¿Cómo se podría salir de esta dinámica? Mirá, la verdad es que la dinámica se va a caer sola, ¿no? Porque está impuesto este estilo comunicacional. Y desde el otro lado le dicen al presidente, le dicen presiduende, y al Adorni le dicen Adorno. Digamos, está como instalado ese código de comunicación, que es un código también presiduende. ¿Qué significa? Que hay un estigma sobre el hecho de ser que no es muy alto, ¿no? Eso es lo que me parece que está dando vueltas ahí. Entonces, parece como que desde el poder han logrado instalar la comunicación en ese espacio, que es un espacio degradado, es un espacio
donde está habilitado el insulto, donde el insulto se celebra la estigmatización, se celebra la homofobia, se celebra la transfobia, ¿no? Y se busca impacto de esa manera. Lo que yo volvería a la pregunta que me hacía al principio, ¿no? Esto te satura el espacio, ¿no? Te satura la oreja, podemos decir, te satura el discurso público. Bueno, ¿cuán sostenible es un estilo de comunicación que satura, ¿no? Porque lo que puede pasar es que en un momento nos vamos a cansar. ¿Y cuántos insultos va a tener que decir más adelante alguien para tener el mismo impacto que ahora tiene un insulto? Por ahí necesita 2 insultos más, y después 3, y después 4, y va a llegar un momento donde va a ser, bueno, una retahíla de insultos que va a ser ruido, va a ser puro ruido, ¿no? Eso por lo menos es lo que a mí me parece que puede llegar a dar un horizonte de fin a esto, que es un momento muy desalentador en la comunicación pública. Sí, y además la realidad, ¿no? Que tiene que dar respuesta a las urgencias que... Claro, esa era la nota de La Nación. Salió una nota en La Nación que la comentaron en la radio, que es, bueno, el 20% de la gente de Argentina tiene cuenta en X. De ese 20%, la mitad están inactivas. O sea que están hablando para ese 10% de gente que es activa en Twitter, ¿no? Y después vamos a ver qué pasa cuando incorporen a la conversación al otro 90-80% que anda ahí, que no tiene no está representada en las redes sociales de la misma manera. Santiago, te agradecemos muchísimo haber estado aquí en Noticias desde Lilliput y quedamos en contacto para un nuevo encuentro y seguir viendo esta relación entre comunicación, poder, realidad, verdad y tantas cosas que nos apasiona conversar. Buenísimo, gracias. Un abrazo. Santiago Kalinowski, le decimos que estén atentos al podcast Hablando Mal y Pronto, búsquenlo, suscríbanse, y Santiago Kalinowski también está en redes con aportes buenísimos, además de los que hace tempranito a la mañana con Jairo Estraccia en Radio Con Vos. Espero lío. Quiero que se salga afuera. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo? Rompiendo los huevos, 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 rompiendo los huevos. Desde los confines del mundo, tomamos el desafío de ponernos el traje de liliputienses. Asumamos ese papel. No es la primera vez que lo hacemos. Nos llamaron los nadie, los sin voz, cabezas, la chusma, vagos y malentretenidos, negros o indios de mierda, aluvión zoológico, patas sucias, sudacas, ñoquis, los invisibles. Por si faltaran formas de nombrarnos, últimamente sumaron choriplaneros, putos, maricas, feminazis y ahora liliputienses. Trataron de negarnos, ocultarnos, invisibilizarnos. Muchas veces quisieron convencernos de que estábamos acabados, exterminados, erradicados. Pero aquí seguimos. Somos plural. Somos necesariamente colectivo. Somos quienes gritamos desde el socavón, desde el fondo de la grieta, desde donde nos habían prometido la revolución productiva. Otro espejito de color roto, otra traición más, otro desengaño. Pero no se equivoquen, las desilusiones no nos debilitan. Con nosotras y nosotros vienen quienes cayeron, quienes cuidaron el silencio, quienes alguna vez les ataron las manos y fueron amordazados. Nos acompaña una sabiduría que hunde sus raíces en lo más profundo de una tierra que no nos resignamos a perder, y en una historia de la que rescatamos las hilachitas para volver a tejer el paño de nuestra identidad. Ese paño que nos da calor, que expresa nuestros colores, múltiples y vibrantes. Nos cobija cuando encaramos los pasos más encrespados. Los desafíos crecen con el tiempo, se agigantan cada vez que bajamos los brazos y dejamos de hacer posible lo necesario.
Necesitamos recuperar las voces de nuestros abuelos, de aquellos y aquellas que en noches oscuras mantuvieron en alto las antorchas y nos iluminaron ese surco que parecía solitario. Las vamos a recuperar, pero no para volver a lo viejo, sino para no olvidar la historia y no condenarnos a repetirla. Tenemos el desafío de no conformarnos con lo menos malo, sino de unirnos, de ponernos de acuerdo para ser libres de toda dominación, para que la justicia repare tanto desnivel y para recuperar la soberanía, entendida como independencia y respeto a nuestros derechos. No es gratis, no es fácil, pero aquí estamos. Nos ponemos el vestuario del personaje. ¿Querés que seamos liliputienses? Te lo tomo. Vamos a jugar a eso. Vamos a poner en discusión cómo hay que romper los huevos. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo? Rompiendo los huevos, 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 rompiendo los huevos. Como todo viaje, empezamos a andar. Por hoy, hasta aquí llegamos con este primer episodio. La verdad que estamos felices que se sumen a este recorrido de las noticias desde Lilliput. No se olviden de suscribirse en las plataformas de podcast y nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube. Suscríbanse, activen las notificaciones y a compartir ideas. Recuerden que cada jueves vamos a publicar el lado A del episodio, con una mirada sobre la actualidad, la agenda liliputiense, con entrevistas, con otras secciones que van a ir apareciendo. Y los sábados, el lado B del episodio. Para aquellos y aquellas que nunca leyeron Los viajes de Gulliver, se los vamos a leer nosotros. Hasta el próximo encuentro. Noticias desde Lilliput. Un podcast en el que quienes no aceptan los matices no se sienten del todo cómodos.